Estamos con Lisandro Martínez Mendieta, representante del Sindicato de Empleados Municipales. ¿Cómo estás, Lisandro? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. No, un gusto que estés acá con nosotros. Y bueno, vamos a hablar un poquito de cómo comenzó este paro de los empleados municipales y de quienes se adhirieron. ¿Hace cuánto comenzaron el paro? Mirá, la medida comienza ya hace 15 días. Igualmente viene con una historia anterior, porque nosotros habíamos pedido un bono de fin de año, que seguro recordarán que tuvo una medida de fuerza en noviembre. El bono se cobra en enero y febrero, y los compañeros se mantienen durante todo ese periodo movilizados. Hubo un sector que fue, digamos, el sector madre de esta medida, que fue el hospital, el cual venía ya desde fines de enero realizando distintas manifestaciones pacíficas, como por ejemplo pegar carteles o en los descansos, en vez de realizarlos cada uno en el sector, realizarlos en el pasillo todos juntos. Todo este tipo de medidas como para ir avisando que había una necesidad. Obviamente nosotros en diciembre hicimos el pedido del 35% al básico y esperábamos una respuesta del Ejecutivo. La respuesta llega a mediados de febrero, la primera respuesta, que es una propuesta salarial del 15% al básico. Había otra que era de un 13% más 500 pesos no remunerativos. Y inmediatamente los compañeros rechazan la propuesta y deciden comenzar con las medidas. Bien. Inicia lo que es el hospital, desarrollo social, cementerio, vialidad. Esos son por ahí los sectores que iniciaron una serie de medidas que se fueron sumando sectores y aún hoy se siguen sumando sectores. Bien, comenzó el hospital, bueno, un paro por 2 horas, ¿no? Exactamente. ¿Quiénes nuclean dentro del hospital? ¿Qué tipo de personal del hospital? En el hospital la medida actualmente está incluido todos los sectores, y el hospital es muy amplio porque representa todas las tareas que se realizan en el municipio. Tenés desde servicios, como es la mucama, el obrero, que sería el mantenimiento del hospital, la enfermera, el administrativo, el médico, todo el profesional, toda la gama, el técnico, todos están incluidos en el hospital. Bien. Inmediatamente cuando empezó esta medida, todos empezaron a participar. No fue algo en el hospital, fue algo inmediato. Por ahí en otros sectores se da que es progresivo, empiezan algunos y después se van sumando. En el hospital resultó ser una necesidad de todos. Y fue inmediata, tanto el hospital Ramón Santa Marina como el hospital de niños Blanco Villegas. Bien. Hubo una reunión el día martes, martes hubo una reunión entre representantes del sindicato y personal del Ejecutivo. Exactamente, tuvimos una reunión en la cual llega la segunda propuesta, que es de un 15% al básico a partir de febrero, 1.000 pesos no remunerativos de marzo a junio, y en junio sentarse a hablar con un piso del 13% al básico. Más el 15 que ya estaba. Exactamente. Lo que pasa que, aclaremos, el 13 de junio es empezar a hablar en junio sin saber si lo cobras en junio, en septiembre, sin una fecha. Bien. Esa propuesta también inmediatamente fue rechazada en las áreas y se empezó una medida de 4 horas. De 4 horas que, la tenemos actualmente, esta medida de 4 horas. ¿Qué va a pasar? Mirá, acá yo pienso que el Ejecutivo, primeramente la propuesta está muy lejos de lo que está pidiendo los trabajadores. No consideró la ¿Qué están pidiendo ustedes? Vamos a empezar por ahí. Comenzamos con un reclamo de un 35% al básico y un 4% de antigüedad. Perfecto. Actualmente tenemos un 2% de antigüedad y pedimos subirlo a un 4%. Como existió en mediados de los 90, cuando se declara la ley de emergencia, se nos saca a los trabajadores municipales ese beneficio, se nos deja un 2%. Yo pienso que por un lado el Ejecutivo, obviamente es una cuestión de prioridades, y quizás el Departamento Ejecutivo prioriza otras cosas más que a sus trabajadores, y en ese sentido creo que está muy lejos y no interpretó que los trabajadores estaban movilizados a la hora de hacer la primera propuesta. Quizás en otros años se da que el sindicato comienza la negociación y los trabajadores continúan en las tareas y se van enterando, pero no están, digamos, todos juntos y organizados. Bien. Hasta que llega una propuesta más o menos tratable entre los trabajadores, y ahí recién convocamos y empezamos a hablar. En este caso ya venía una convocatoria previa, entonces quizás la propuesta cayó mal en el trabajador.
para darte un ejemplo, cuando se llevó al hospital la primera propuesta del 15%, la reacción fue risas. El trabajador sintió que era, por decirlo mal y pronto, una tomada de pelo ese porcentaje. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que bueno, el Ejecutivo en eso está fallando, y creo que está clara la necesidad a la hora de que todos los sectores que se han sumado, porque te mencioné algunos, pero hay sectores que históricamente hacía muchos años que no se sumaban, como por ejemplo control urbano vehicular, lo que todos conocemos como tránsito, sectores que estaban apartados de la lucha gremial, se sumó esta vez. Y ahora han comenzado. Obviamente no están todos en esos sectores parcial la medida de fuerza, pero hay muchos trabajadores que están realizando. Bien, así que esto continúa. ¿Posibilidad de reunión, de una nueva reunión? ¿Se habló? Mira, la negociación continúa abierta y continuamos todo el fin de semana. Como por ahí muchos saben, Roberto estuvo con un problema de salud, sin embargo sigue manteniendo un diálogo directo con el secretario de Gobierno, y todo el fin de semana han habido llamadas para buscar una solución a esto, ya que bueno, mañana tenemos una convocatoria al Ministerio de Trabajo. Bien. Presuntamente nos llamó de oficio, no sabemos si fue así, pero según el Ejecutivo nos han llamado de oficio. Y mañana tendremos una reunión de las partes y esperemos que el Ejecutivo presente alguna propuesta para poder avanzar y encontrar algo que sea beneficioso para todos, tanto para el ciudadano que por ahí tiene los servicios resentidos, como para el Ejecutivo que pueda realizar las políticas que pretende para Tandil, y para los trabajadores sobre todo, que necesitamos un salario digno para seguir llevando adelante este año difícil, porque este año realmente es muy difícil para todos. Es difícil para todos. De presentarse una propuesta mañana que ustedes vuelvan a rechazar al Ejecutivo, ¿cómo continúa la medida de fuerza? ¿Ya se habló, no se habló? ¿Se incrementarán las horas de paro? Todo es posible. Obviamente, si hay una nueva propuesta, lo primero que se hará es evaluarla con los trabajadores, y también ahí se evaluará el plan de acción a continuar, si será o incrementar las horas o buscar otra alternativa de reclamo. Todo es posible. Primeramente tiene que haber una propuesta y de ahí podemos saber qué es lo que se puede hacer. ¿Vas a ir vos mañana en representación de tu padre? Voy a ir yo, va a ir Cecilia Soto, David Marconi, y es posible que si Roberto está bien también va a ir. Vayan todos. Bien, ¿por qué en este caso los empleados de recolección de residuos no se plegaron a esta huelga, no a este paro? Bien, con los trabajadores de recolección el tema es que este tipo de medidas, que son progresivas, es decir, 2 horas, después se extiende a 4, para el tipo de servicio que realizan ellos, no es una medida conveniente, porque termina afectando al trabajador, más que generando una medida de fuerza que pueda afectar al servicio. Sí. Afecta al trabajador porque en el caso de las 2 horas, para 2 horas y después tiene que volver a hacer todo el recorrido. O sea que en sí se termina perjudicando al mismo trabajador. Bien. En ese caso, en lo que es el área de recolección, es probable que se sumen o no en el momento que sea un paro general. Bien. ¿Y cómo ves? ¿Por qué hay temita también con el tema salarial de los recolectores? Bueno, el tema es otra de las cuestiones que nosotros vemos en esto de las prioridades del Ejecutivo. Cuando nosotros decimos eso, no va solo por el hecho de que elijan hacer una obra en lugar de aumentarle el sueldo a un trabajador. Nos han llegado la semana pasada decretos que salieron en diciembre, que son de acceso público, o sea, cualquier persona lo puede ver, de categorías 15, 16, 17, que en el escalafón del municipal son categorías altas, de 48 horas de extensión horaria, sueldos muy altos, que han ingresado. O sea, gente que pasa por encima de una carrera municipal. Para que la gente entienda, una categoría 1, ingresa, el trabajador que ingresa de obrero ingresa en una categoría 1. ¿Cuánto es una categoría 1 para que la gente sepa? Porque a veces no se plata? sabe, en plata, no se sabe cuánto es en plata en las categorías. Un básico de una categoría 1 hoy está en 4.700 pesos. A eso le tenés que sumar la extensión horaria, todo también depende del sector, puede haber alguna bonificación por el sector y los descuentos también, sí. Pero el básico es ese. Bien, así que bueno, hay muchos empleados que están con un salario bajo. Así es, y el tema por ahí en el caso de áreas, volviendo a lo que me habías preguntado, caso de áreas que tienen horas extras, que tienen acceso a esas horas, es distinto porque quizá el trabajador, más allá que las trabaja y que se tiene que quedar después de horario para hacer eso,
por ahí tiene otra salida. Hay sectores administrativos que son categoría 4, que también son muy bajos, deben andar en los 5.500 pesos en la categoría 4, que no tienen acceso a la hora extra. O sea que ellos directamente tienen que vivir con el sueldo pelado de municipal. En esos casos es más complejo. Pero lo que iba de las prioridades, el Ejecutivo maneja a discreción. Hay sectores que manejan a discreción la hora extra, como es el caso de la recolección. Entonces, si hay dinero para hacer horas extra, no hay dinero para invertir en camiones, no hay dinero para otras cuestiones, pero sí para eso, entonces tiene que haber dinero para aumentarle el sueldo a todos los trabajadores. Bien. ¿Se espera para Semana Santa una posible huelga con respecto a los recolectores de residuos? Justo que sea elegida esa fecha de turismo y de mucha gente, ¿no?, en nuestra ciudad. Mirá, en este momento no hay nada planificado en ese sentido. Obviamente son fechas sensibles, pero nosotros no pretendemos meternos en una fecha que es, como vos decís, muy, muy especial de Tandil. Lo que menos esperamos es encontrarnos en ese momento en conflicto. O sea, encontrar una solución antes, ahora. Sí, totalmente. Además, todos tenemos familia, todos somos... Acá lo que tiene que entender por ahí el vecino, que muchas veces se enoja con el trabajador o con el mismo sindicato, es que somos todos vecinos de Tandil y todos pretendemos vivir en paz y en armonía entre nosotros. No pretendemos otra cosa. No, a nadie le es agradable estar en estas situaciones. Obviamente que son mecanismos que el trabajador utiliza para reclamar cuando se agotan las instancias previas. Claro, y que hay que reclamar, bueno, el salario, hay que reclamar, eso no queda otro. Hoy en día es una obligación, porque si no, todas estas cuestiones económicas, sin entrar en política, porque desde cualquier mirada política podés tener distintos argumentos en esto, sin entrar en eso, siempre los que pagamos todas estos cambios económicos somos los trabajadores. La clase más humilde siempre es la que paga todo esto, porque el trabajador no piensa en si es el PRO o es el kirchnerismo o es esto. El trabajador piensa que va al almacén y encuentra las cosas más caras todos los días. Bueno, muchas gracias, Lisandro, y bueno, y vamos a estar a la espera, ¿no?, de mañana de esta reunión en el Ministerio de Trabajo. Bueno, les agradezco a ustedes por el espacio. No, por favor. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.